Saludos queridos amigos y hermanos de este canal, sean bienvenidos a un video más de estudio. Y el día de hoy quería traer un estudio muy importante para ustedes, y el cual tiene que ver con la respuesta a esta pregunta: ¿con qué naturaleza vino Jesús al mundo? Esta pregunta es sumamente importante, puesto que hoy en día hemos visto un vuelco de la teología adventista hacia una concepción más evangélica, una concepción calvinista, entre otras corrientes teológicas que se han adoptado dentro del adventismo. Sin embargo, pues de esta pregunta dependerá mucho cuál es la soteriología de la iglesia adventista, es decir, lo que tiene que ver con la salvación. Así que es una pregunta muy relevante, puesto que si no entendemos correctamente la naturaleza con la que vino Cristo a este mundo, tampoco vamos a entender en qué consiste el plan de salvación divino. Así de relevante es esto. Y tristemente, hoy en día, gran parte de la teología adventista ha adoptado una postura que nada tiene que ver con la expresada por la Biblia y el espíritu de profecía. Entonces, hoy vamos a dar respuesta a esta pregunta, y puesto que es un tema bastante controversial, voy a limitar bastante mis comentarios. ¿Sí? No voy a comentar casi nada en este video. Tal vez ahí de vez en cuando un punto, pero la mayoría van a ser citas bíblicas y citas del espíritu de profecía. Dejemos que la Biblia, dejemos que el espíritu de profecía, que la inspiración, que Dios mismo hable y nos dé respuesta con respecto a este tema, mis estimados hermanos. Que eso es lo importante y lo que queremos aquí. Fuera de cualquier perspectiva teológica o argumentación enrevesada que se pueda usar, vamos a ver qué dice la Biblia de manera clara, de manera precisa y de manera objetiva, ¿no? Porque a veces albergamos concepciones, teorías o ideas que no están de acuerdo a la palabra de Dios, y quitárnoslas, desaferrarnos de ellas se nos hace muy difícil. Pero si lo dice la Biblia, si es un escrito está, pues debemos atenernos a ello, debemos aceptarlo tal y como es. Así que en este tema vamos a revisar puros versículos bíblicos y citas del espíritu de profecía que nos dicen de manera directa, categórica y bastante clara con qué naturaleza vino Cristo, sin necesidad de arguir a reinterpretaciones o argumentaciones o silogismos que nada tienen que ver. Así que, en primer lugar, quiero que comprendamos algo. Hay dos concepciones importantes, ¿sí?, dentro de este tema. Y bueno, sentemos una base leyendo Juan 1:14, que nos dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo fue hecho carne. Dios mismo se encarnó en este mundo para traer salvación al ser humano. Pero justamente ahí viene la pregunta: ¿cómo fue esa encarnación? O más bien dicho, ¿de qué manera Cristo se encarnó? ¿100% humano, 100% divino, mitad y mitad? ¿Cuál fue su naturaleza moral? ¿Cuál fue su naturaleza mental, su naturaleza física? ¿De qué forma vino el verbo a este mundo? Eso es lo que vamos a desenvolver. Y miren, hay dos concepciones principales. Hay muchas otras, hay mezclas mixtas entre otras posturas que se presentan teológicamente, pero se puede dividir en dos grandes grupos sobre la naturaleza con la que vino Cristo. Está el prelapsarianismo y el poslapsarianismo. Esas son las dos posturas principales. ¿Qué dice el prelapsarianismo? Si se basan en la imagen, pues más o menos tendrán una idea. El prelapsarianismo dice que Cristo vino a este mundo con la naturaleza humana, sí, pero con la naturaleza humana de Adán antes de la caída en el pecado. En cambio, el poslapsarianismo dice lo contrario, que Cristo vino a esta tierra con la naturaleza humana caída, degradada, después del pecado. ¿Sí? Entonces esas son las dos grandes posturas principales. Dentro del adventismo, la postura que más se está desarrollando es una postura mixta, que dice que Cristo vino acá con la naturaleza física degradada del hombre después de la caída en pecado, pero con la naturaleza moral o espiritual del ser humano antes de la caída, es decir, en una condición similar a la de Adán antes de la caída y no después.
Entonces es algo interesante esta postura que se está manejando dentro del adventismo. Sin embargo, vamos a ver ahora sí qué nos dice la Biblia al respecto para comprender sobre este tema. El testimonio bíblico, hermanos. Vamos a partir de Romanos 8:3, que Romanos 8 es una sección de la Biblia que explica bastante bien todo este asunto y también habla sobre la ley y cosas afines. Es muy interesante estudiar Romanos capítulo 8 y el libro en general, porque habla mucho de cristología, habla mucho de la ley, de la gracia, de cómo era el sistema y de cómo es actualmente, ¿no?, con la venida de Cristo, etc. Romanos es un libro bastante profundo. Y miren, Romanos justamente hablando de la naturaleza de Cristo dice lo siguiente: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Sí? Entonces, partimos de este texto, miren. El texto es claro, dice que Cristo vino con semejanza de carne de pecado. Es decir, vino en nuestra carne, hermanos. No dice en semejanza de carne de Adán, prelapsariana, ¿no?, antes de la caída. No dice con una naturaleza ajena a la del ser humano, sino en carne de pecado. Y ojo, esto de semejanza a veces ha sido mal visto por algunos teólogos que dicen que semejanza no es lo mismo que igualdad. Pero realmente en griego la diferencia no existe, ¿sí? Entonces, aquí se está refiriendo a una naturaleza igual a la de carne de pecado, cuando nosotros examinamos el texto con más detenimiento. Ahora, no nos basamos solamente en este texto. Cuando nos vamos a Filipenses 2, 5 y 8 encontramos la misma idea. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando fíjense en la palabra que usa, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sí? El texto nuevamente es muy claro, vino en condición de hombre, no vino solamente tomando la apariencia de ser humano, vino como ser humano, en condición de hombre. Y nuevamente este texto en griego es mucho más claro. Nos da a entender que la naturaleza humana de Cristo era la naturaleza similar a la tuya y la mía, es decir, una naturaleza después de la caída en pecado. Romanos 1:3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Noten este detalle de este texto, arguye a que Cristo era del linaje de David según la carne. Lo deja de manera explícita porque el autor quiere dar a entender que Jesús no era de una naturaleza distinta a la del ser humano pervertido por el pecado, sino que era similar. Por eso arguye a que es del linaje de David, según la carne, no al linaje de Adán antes de la caída. Notamos la diferencia, ¿verdad? Continúa la Biblia diciendo, Hebreos 2:11, porque el que se santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Sí? El que se santifica, ¿quién es? Cristo. Los que son santificados, ¿quiénes son? Nosotros. De uno son todos, dice la palabra de Dios. Son de la misma naturaleza, son de la misma simiente, son similares. Por eso no se avergüenza de llamarnos hermanos. Noten este texto, es muy interesante y en otras versiones es aún más claro. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Esto está en Hebreos 2:14. ¿Ya? Nuevamente, así como los hijos participaron de carne y sangre, aquí se está refiriendo al ser humano caído. ¿Y qué dice el texto? Cristo también participó de lo mismo. ¿Sí? Noten que la Biblia es bastante clara sobre este tema. Ahora, el mismo capítulo 2 de Hebreos continúa diciendo, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Noten la afirmación categórica que está haciendo aquí la palabra de Dios. Es una afirmación directa, puntual, muy concreta, hermanos.
por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. No dice solo en unas cosas, no dice solo en el físico, no dice solamente en la apariencia, no dice solamente en algunos detalles, dice en todo. Tenía que ser semejante a sus hermanos. Y vimos que el versículo 11 nos deja claro que por hermanos se está refiriendo a nosotros, a la raza humana caída, no a la raza humana antes de la caída. En todo es semejante a nosotros, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Y la argumentación que aquí se hace es bastante interesante, porque si Cristo no hubiera venido con una naturaleza idéntica, similar a la nuestra, pues no podría ser un fiel sumo sacerdote, no podría cumplir cabalmente, más bien dicho, ni siquiera podría cumplir sus funciones como sumo sacerdote en el santuario celestial. ¿Se entiende? Así que, por eso les comentaba al inicio que de la comprensión correcta de este tema depende nuestra comprensión de la salvación, del plan de salvación. Lo que a Cristo lo hace digno de ser sumo sacerdote y lo cual lo hizo digno de ser sacrificio expiatorio es justamente que vino a esta tierra con nuestra misma naturaleza caída, y ojo que aquí nuevamente usa una expresión interesante que vino a socorrer a la descendencia de Abraham. ¿Sí? Antes se usó el término que Jesús es del linaje de David. ¿Sí? Abraham, David, hombres caídos. Noten ese detalle interesante. Entonces, para que Cristo pueda ser ese fiel sumo sacerdote, pues tenía que ser semejante en todo a nosotros. Ahora bien, el espíritu de profecía nos amplía aún más este tema y es inclusive más claro, y aquí hay una recopilación larga de muchas citas, y existen muchas otras más. También las citas bíblicas podemos encontrar más citas, pero aquí he puesto solamente algunas de las más relevantes para no alargar mucho el tema. Y acá lo mismo con el espíritu de profecía. Hay muchas más citas, pero para mí estas son las más contundentes cuando se habla acerca de este punto. También son extractos cortos, por lo cual si quieren buscar las fuentes originales y ver el contexto completo, pueden hacerlo. Ahí por eso lo he remarcado en amarillo, el origen de estas citas, para que si alguien desea investigar más pueda hacerlo, ¿sí? Porque a veces la gente arguye que el contexto, hermanos, estas citas están bien contextualizadas, ¿no? Y si no lo creen, pues pueden buscarlo por ustedes mismos. Y noten que ella es bastante clara respecto a este asunto, ¿sí? Bueno, una aclaración más, si lo van a buscar, muchas de estas citas están en inglés, no han sido traducidas, pero muchas otras sí las pueden encontrar. En fin, comenzamos entonces con las citas del espíritu de profecía. Él tomó sobre sí nuestra naturaleza pecaminosa. Claro, directo, sencillo. Cristo tomó sobre sí, ¿qué cosa? Nuestra naturaleza pecaminosa, ¿sí? No la de Adán, la nuestra, igual, similar, idéntica. Él tomó sobre sí mismo la naturaleza humana caída y sufridora, degradada y contaminada por el pecado. Otra cita bastante clara y directa. Cristo en realidad unió la naturaleza ofensiva del hombre con su propia naturaleza sin pecado. Así como Jesús era en la carne humana, así Dios quiere que sean sus seguidores. Y este pequeño extracto, esta pequeña cita es sumamente importante, hermanos. Así como Jesús era en carne humana, así Dios quiere que sean sus seguidores. La Biblia, hermanos, la Biblia nos deja bien claro que los seguidores de Cristo deben emular su carácter. Debemos llegar a tener el mismo estado de santidad, el mismo estado de carácter que tuvo Cristo. Eso lo dice la Biblia. Debemos ser sin pecado, debemos dejar el pecado. No solamente Cristo nos justifica del pecado, también nos limpia, ¿sí? Ojo con eso. Entonces, la palabra de Dios nos pide que dejemos el pecado, pero si realmente nuestra naturaleza pecaminosa nos impide dejar de pecar, entonces ¿por qué Dios nos está pidiendo eso una y otra vez? ¿Notan? Y ojo, en efecto, nuestra naturaleza humana nos incita a pecar, pero el pecado siempre va a ser una decisión, siempre va a ser una elección que el ser humano tome. Y podemos elegir no pecar siempre y cuando
Cristo esté al control de nuestras vidas. Así es como funciona realmente. No es por fuerza humana, no es por poder humano, es por el poder de Cristo. Pero el punto importante aquí es que Dios pide de nosotros que así como Cristo fue en carne humana y venció el pecado, así también nosotros como sus seguidores debemos y podemos hacerlo por su gracia y poder. Eso es básicamente lo que trata de expresar esta cita. Entonces, muy interesante. Lo mismo que hizo Cristo, también Dios quiere que sus seguidores lo hagan. Creo que la cita es bastante clara, ¿no es cierto? Cristo declaró que no violaré ningún principio de la naturaleza humana. Otra vez se usa una expresión bastante categórica. Ningún principio de la naturaleza humana. ¿Sí? Ninguno. Antes vimos que en la Biblia decía todo. Aquí dice ninguno, ¿verdad? Entonces Jesús no estaba dispuesto a venir a este mundo y encarnarse violando algún principio de la naturaleza humana. No, tenía que venir en la misma naturaleza, idéntica. Siguiente cita. Un ángel no habría sabido cómo simpatizar con el hombre caído, pero Jesús puede ser tocado con todas nuestras enfermedades. Siguiente. Él estaba sujeto a las debilidades de la humanidad, no solo físicas, sino también morales. Eso lo aclara ella en El deseo de todas las gentes, que también lo vamos a leer. Su naturaleza humana fue creada, ni siquiera poseía poderes angélicos. Era humano idéntico a nosotros. Directo, claro y difícil de aceptar para algunos teólogos que pues enseñan lo contrario, ¿sí? La naturaleza humana de Cristo fue creada. Ni siquiera poseía poderes angélicos. Era humano idéntico a nosotros. Sí, es una cita que reitero bastante. Es última parte. Era humano idéntico a nosotros, hermanos. Aquí ella evita utilizar un término ambiguo. Usa este término idéntico, es decir, en igualdad. Mucho ojo con eso. Muy bien, entonces, hablando un poco del deseado de todas las gentes, que es muy importante este libro, porque prácticamente el deseado de todas las gentes definió la cristología adventista y la dejó muy clara, ¿no? Es a partir del deseado de todas las gentes que nuestra cristología, pues, tomó forma definitiva, ¿sí? Y obviamente a los aportes de diversos estudiosos en los años de los pioneros y hasta 1950 más o menos, ¿no? Que se vino haciendo aportes bastante importantes a la cristología. Y el deseo de todas las gentes se podría decir que es el epítome de nuestra creencia sobre Cristo, sobre su naturaleza, su obra, su misión, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces, el deseo de todas las gentes en la página 146 habla de un evento bastante interesante, que es la de la serpiente de bronce. Y fíjense lo que dice. Cuando el pueblo de Israel estaba muriendo por las mordeduras de las serpientes ardientes, Dios indicó a Moisés que hiciese una serpiente de bronce y la colocase en alto, en medio de la congregación. Luego se pregonó por todo el campamento que todos los que mirasen a la serpiente vivirían. El pueblo sabía muy bien que en sí misma la serpiente no tenía poder de ayudarles. Era un símbolo de Cristo. Así como la imagen de la serpiente destructora fue alzada para sanar al pueblo, un ser en semejanza de carne de pecado iba a ser el redentor de la humanidad. Entonces, una cita interesante, ¿no es cierto? Continúa diciendo el deseo de todas las gentes. Habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. Aquí de lleno la cita está rechazando el prelapsarianismo. ¿Sí? Está diciendo de manera muy clara, muy explícita, no. El prelapsarianismo no es la postura correcta. Lo dice de manera directa, miren. Era una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. Si esto hubiese sido humillante para Cristo, dice el Espíritu de Profecía. Pero Jesús aceptó la humanidad, ¿sí? No aceptó esa humanidad de Adán cuando tenía la inocencia del Edén, dice. Noten que pone aquí una contraparte. Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4000 años de pecado. Como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. Esto también es importante. Aquí nos habla de la ley de la herencia.
y la historia de sus antepasados terrenales demuestran cuáles eran aquellos efectos. ¿Sí? Recuerdan que la Biblia hablaba de la descendencia de Abraham, hablaba de la simiente de David, así vino Cristo. Y justamente aquí el Espíritu de Profecía cita eso de manera indirecta, al decir que la historia de los antepasados de Jesús demuestra cuáles eran los efectos de esta ley de la herencia. Es decir, esta ley de que el ser humano tiende a pecar. Hay una tendencia pecaminosa en el ser humano y sus antepasados los demuestran. David, aunque fue un hombre de Dios, cometió muchos errores, cometió pecados, por los cuales pidió perdón, Dios lo perdonó, se justificó y abandonó el pecado. Lo mismo con Abraham, por ejemplo, lo mismo con toda la descendencia de Cristo. Por eso es que esta descendencia aparece en los evangelios, en Mateo, en el libro de Mateo, ¿no es cierto? Ustedes encuentran la descendencia de Jesús en Mateo y en Lucas. Y revisamos la historia de los antepasados de Jesús y vemos que obviamente no estaban exentos de la ley de la herencia. O como el catolicismo dice, ¿no? Que la Virgen María también vivió sin pecado, la Inmaculada Concepción, ¿no? Y todo eso. Pero no, aquí el Espíritu de Profecía nos dice, no, esas teorías no son ciertas, y Cristo vino con la naturaleza humana de 4000 años de pecado. Y aparte de eso, estaba sometido a los efectos de la gran ley de la herencia, es decir, la tendencia pecaminosa, la misma que tuvo David, la misma que tuvo Abraham, Isaac, Jacob, etcétera, etcétera. Y demuestra aquí, dice ella, que la historia de sus antepasados demuestra cuáles eran estos efectos, que los conocemos de sobra, ¿no es cierto? Mas él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones. Si no hay posibilidad de pecar, no existe tentación, hermanos. La tentación solamente es tal cuando existe la posibilidad de pecar. Y según el contexto de lo que estamos leyendo, esta posibilidad de pecar se da por la ley de la herencia. Es decir, por esas tendencias pecaminosas que tenemos todos los seres humanos. Pero la diferencia entre Cristo y nosotros es lo que dice al final de esta cita: darnos el ejemplo de una vida sin pecado. Esa es la gran diferencia, que Cristo, a pesar de tener la misma naturaleza que nosotros, no pecó. ¿Sí? En otras palabras, Jesús tenía tendencia a pecar, sí la tenía, porque estaba sometido a la ley de la herencia de sus antepasados. Por eso nació de María. Tenía tendencia a pecar. No conocemos cuál era esa tendencia heredada, pero la tenía. Ahora bien, tendencia a pecar, ¿es lo mismo que pecado? No lo es. No lo es para nada. No son lo mismo, porque la tendencia es esa naturaleza, esa inclinación que se tiene al pecado, pero el pecado es el acto, es llevarlo a cabo, es dejar que eso se convierta en conductas, sean conductas internas o conductas externas. Por internas nos referimos a pecar con el pensamiento, ¿no? Y por externas a llevar la acción a sus efectos prácticos. ¿Sí? Jesús tenía eso. Jesús tenía esa tendencia a pecar, pero no pecó, nunca se dejó llevar por esa tendencia. Entonces eso es lo que lo diferencia, y que de hecho lo hace diferente a nosotros como tal, porque Él nunca se dio ante esas tendencias pecaminosas. Así que mucho ojo con lo que estamos diciendo. Satanás había señalado al pecado de Adán como prueba de que la ley de Dios era injusta y que no podía ser acatada. En nuestra humanidad, Cristo había de resarcir el fracaso de Adán. ¿En qué humanidad dice? En la nuestra. No en la de Adán, en la nuestra, hermanos. Pero cuando Adán fue asaltado por el tentador, no pesaba sobre él ninguno de los efectos del pecado. Gozaba de plenitud de fuerza y virilidad, así como del perfecto vigor de la mente y el cuerpo. Estaba rodeado por las glorias del Edén y se hallaba en comunión diaria con los seres celestiales. No sucedía lo mismo con Jesús. Miren, nos dice que Jesús es lo contrario a Adán. Cuando entró en el desierto para luchar con Satanás, durante 4000 años la familia humana había estado perdiendo fuerza física y mental, así como valor moral. Muy claro. O sea, Cristo no vino solamente con nuestra apariencia física.
sino también mental e inclusive con el valor moral, dice. Es decir, espiritualmente, pues, él tenía las tendencias heredadas que ya vimos. Y Cristo tomó sobre sí las flaquezas de la humanidad degenerada. Nuevamente, muy clara la cita. Únicamente así podía rescatar al hombre de las profundidades de su degradación. Entonces, ¿qué implicaciones tiene todo esto que acabamos de decir para nosotros? Y por si a alguien no le queda claro aún, hacemos una pequeña síntesis. ¿Con qué naturaleza vino Cristo a este mundo? Con nuestra naturaleza caída, con nuestra naturaleza de 4000 años de pecado, con las mismas tendencias a pecar que todos los seres humanos. Pero Cristo no pecó, y esa es la gran diferencia. Cristo nunca pecó, a diferencia de nosotros, que todos hemos pecado y por lo tanto todos estamos destituidos de la gloria de Dios, y la paga del pecado es muerte. Esa es la diferencia entre Cristo y nosotros, que Él no cedió ante la tentación, no cedió ante esas tendencias pecaminosas, sino que se mantuvo sin pecado. Esa es la naturaleza con la que vino Jesús. Ahora, ¿qué repercusiones tiene eso para nosotros aquí y ahora? Hebreos 4, 15 y 16. Porque no tenemos sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Clarísimo, hermanos, pero sin pecado. Fue tentado en todo, hermanos. Y según nuestra semejanza, como nosotros somos tentados, Él también fue tentado, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. 1 Juan 1, 9. Entonces, primera implicación, ¿no? Cristo, esto le dio a Cristo la autoridad, el poder de ser nuestro sumo sacerdote. Y no solo eso, sino que le permite empatizar con nosotros, porque puede entendernos en todo, en todas nuestras luchas, dificultades, problemas y tentaciones. En segundo lugar, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí? Entonces, este texto básicamente dice que Dios no solamente nos declara justos, hermanos, no solo nos declara, no solamente dice, ha sido limpiado, si confesamos nuestro pecado, ¿no? No solamente nos perdona, sino también nos hace justos, es decir, nos limpia de la maldad. Por eso a la mujer hallada en adulterio, cuando vino a él, ¿qué le dijo? Vete y no peques más. Cristo le perdonó su transgresión, pero también le llamó a una vida sin pecado. Vete y no peques más. Esa es la segunda implicación, hermanos. Dios nos llama para declararnos justos, pero también para hacernos justos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. ¿Sí? Recordemos eso, hermanos. Gracias a su obra, a su vida, a que Él vino como un ser humano caído a vivir una vida sin pecado, en carne de pecado, es que nosotros podemos tener acceso a la salvación. Y esto es solamente gracias a la fe, hermanos. Debemos entender que somos salvos por fe, no por obras, pero que la fe, las obras son un resultado de la fe, son un resultado inevitable de la fe. Una fe no es tal, no es genuina, sino da como resultado obras de piedad. ¿Sí? Recordemos eso. Siguiente texto. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Miren qué texto tan interesante. Pareciera que habla de salvación por obras, pero no, todo lo contrario. Esto refuerza el punto anterior. De hecho, todos los puntos que hemos venido viendo. ¿Cómo somos justificados, hermanos? Somos justificados por la fe, pero por la fe genuina, la fe de verdad. La fe que produce obras de piedad. ¿Sí? Entonces, cuando Cristo entra a la vida del creyente, Cristo trabaja en nosotros para que nosotros produzcamos frutos, hermanos. Por eso es que dice que los que son justificados son los hacedores de la ley, hermanos. Porque uno puede cumplir la ley solamente cuando está aferrado a Cristo. Solamente cuando Cristo vive en nosotros, ahí podemos cumplir la ley. Es una señal de que hemos sido justificados.
Romanos 6, 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Se dan cuenta? Tenemos que abandonar el pecado. Cristo nos da la fuerza y nos dio el ejemplo de que el pecado puede ser vencido en esta carne. Y no cuando Cristo venga, como muchos han enseñado, que cuando Jesús viene, ahí recién cambia nuestro carácter. Ahí recién dejamos de pecar. No, Cristo nos pide que lo hagamos aquí y ahora. La Biblia lo dice una y otra vez, hermanos. Y este texto es muy claro. Los que hemos muerto al pecado, cuando nos bautizamos, morimos al pecado, hermanos. ¿Cómo viviremos aún en él? ¿Cómo podemos seguir pecando si decimos que Cristo vive en nosotros? Y ojo, hermanos, no les estoy diciendo que esto es algo que se da de un día para el otro. No, es un proceso que puede tardar inclusive toda la vida. Pero es un proceso en el que debemos entrar, si queremos entrar al reino de los cielos. Según de Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Nuevamente la idea de apartarse de la iniquidad, apartarse del pecado. Mateo 5:47, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Sí? Debemos llegar a ese nivel de perfección divina. El estándar que se nos pone es ese. Y se puede lograr solamente de la mano de Cristo. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Y a este texto le han dado un montón de reinterpretaciones y le han buscado explicación tras explicación, con griego, con exégesis, etcétera. Pero el texto es claro y entendible, hermanos, para cualquier ser humano que tenga una mínima capacidad para razonar. Seguid la paz con todos y la santidad, hermanos. Sin santidad no podemos ver al Señor. Sin haber limpiado nuestra vida, nuestro corazón, sin que Cristo haya hecho la obra en nosotros, no vamos a poder ver al Señor. Y esa obra consiste en salvarnos del pecado, justificarnos, perdonarnos, pero también hacernos justos, quitarnos el pecado. Todo aquel que permanece en él no peca. Este texto es más claro aún. El que permanece en él no peca. Y esta es una condicional, hermanos. Es una condicional. El que permanece en ¿quién? En Jesús. No peca, hermanos. Es el resultado de no pecar. No es el resultado del esfuerzo humano. No es justificación por obras, no. Es el resultado de ¿qué? Según Juan, permanecer en Cristo. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Eso lo deja aún más claro. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Clarísimo. El que es nacido de Dios no practica el pecado. Así de simple, hermanos. El que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque el caso contrario sería de Satanás. Y también esto es un detalle importante. El pecado es una práctica. Lo que decíamos antes, siempre el pecado va a ser una decisión, una elección, no una condición. La condición es la tendencia a pecar, pero el pecado siempre termina siendo una elección. Ojo con eso. Miren lo que dice el espíritu de profecía, hermanos. Y esta es la implicación más importante de todo lo que venimos diciendo. Para nosotros que vivimos en los últimos tiempos, Cristo está aguardando con deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo se reproduzca perfectamente en su pueblo, entonces vendrá a buscar a los suyos. Es privilegio de todo cristiano no solamente esperar la venida de nuestro Señor, sino también apresurarla. Si todos los que profesan su nombre estuviesen llevando frutos para su gloria, cuán prestamente se sembraría en todo el mundo las semillas del Evangelio, con cuánta presteza maduraría la última gran mies y vendría Cristo. Clarísimo, ¿verdad? La iglesia de Cristo tiene que reproducir perfectamente el carácter de Cristo, hermanos. Tiene que abandonar el pecado y tiene que llevar frutos. Frutos para su gloria, dice el texto. Entonces, queridos hermanos, muchos dicen, no, pero muéstrame a alguien perfecto, alguien que haya dejado de pecar.
Hermanos, eso solamente es algo que se lleva entre Cristo y su seguidor, Cristo y el ser humano, Cristo y el pecador. Solo Cristo y cada uno personalmente sabrá si llegó a ese estatus. No es algo que me corresponda a mí o a alguien decir, aquella persona lo logró, aquella persona está en estado de santidad o dejó de pecar. Eso solamente lo sabe Cristo y la persona. Pero en lugar de estar observando si se puede o no se puede, ¿por qué no mejor observar a Cristo y seguir sus pisadas, seguir su ejemplo y hacer lo que Él hizo y llegar al estado al que Él llegó en nuestra misma carne? ¿Sí? Ahora bien, la pregunta crucial aquí es, ¿cómo se logra esto? ¿Cómo se logra dejar de pecar? Ya lo hemos dicho un montón de veces. Y hermanos, claro, no, yo no digo ser perfecto, ¿no? Pero estamos en el camino. Y aunque a veces es duro pensar en esto, es lo que la Biblia dice. Y es lo que Dios requiere de sus servidores, de sus seguidores. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se logra, hermanos? Miren, hay una frase popular de Lutero, si no me falla la memoria, que dice más o menos así: me vi a mí mismo y vi imposible salvarme. Vi a Cristo y vi imposible perderme. Básicamente es eso, hermanos. Cuando pensamos en que hay que abandonar el pecado, en que hay que dejar de cometer pecado, en que hay que llegar a la santidad, a la perfección, nos desanimamos. Lo vemos imposible, hermanos. Y es así, eso es verdad, es imposible, hermanos. Para nosotros como seres humanos nunca va a ser posible. Nunca lo vamos a poder hacer. Y nunca vamos a llegar a ese estándar, es una realidad, hermanos. Por eso es que este asunto de dejar el pecado es un milagro, hermanos. Y es un milagro que Dios hace en la vida del creyente. Y ese milagro solo se da cuando, Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Sí, el que comenzó la buena obra, es decir, Jesús, perfeccionará la obra que comenzó, hermanos. Debemos creer en esa promesa. Por eso es que no es algo que nosotros hagamos, es algo que Jesús hace en la vida del creyente. Sí, y aquí viene algo interesante que se llama principio de cooperación. Nosotros simplemente debemos cooperar con el Señor, rendirle nuestras facultades, nuestras tendencias, nuestras pretensiones, nuestros deseos, rendirlas a sus pies. Nuestra voluntad entera debe estar rendida a sus pies para que esto funcione. Filipenses 2:13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Nuevamente, la idea es la misma. Esto viene de Dios, no del ser humano. Yo no puedo. Ezequiel 36: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo en vosotros y quitaré vuestra carne, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Aquí está muy claro el proceso de la justificación por la fe, hermanos, clarísimo. Ir a Cristo, ser limpiados, dejar que cambie el corazón, y una vez cambiado el corazón, Él mismo hace que andemos en sus estatutos y guardemos sus preceptos. Es así como funciona. Juan 15:5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Eso incluye el proceso de santificación, hermanos. No podemos santificarnos a nosotros mismos, no podemos dejar de pecar por nuestra cuenta. La única manera de hacerlo es aferrándonos a la vid, que es Cristo Jesús. Conexión con Cristo automáticamente produce que dejemos el pecado. Pero si nos desconectamos de Cristo, tal como la uva, tal como el pámpano, se seca, perece, no puede. Entonces, si nos aferramos a Jesús, esto es algo que se da naturalmente, que se da automáticamente, hermanos. Y termino con Filipenses 4:13, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo es todo, hermanos. Dejar de pecar incluido. ¿Sí? Entonces, hermanos queridos, en resumen, Cristo vino con nuestra misma naturaleza caída a darnos ejemplo de que se puede vivir una vida sin pecado.
Pero así como Cristo dependió del Padre para lograr esta proeza, también nosotros necesitamos depender del Hijo para lograr lo mismo. Creo que el tema ha sido claro, creo que hemos expresado los puntos de manera muy clara para cualquiera, muy comprensible, y espero que realmente sea de mucha bendición, de mucha iluminación para todos los que escuchen este tema, que nos ayude a comprender mejor este tópico que ha sido muy atacado en el adventismo actualmente, y que también nos aporte bases para poder argumentar, y más que todo nos inspire a poder buscar esa vida que Cristo quiere para cada uno de nosotros, y así llegar a la patria celestial. Que Dios nos bendiga y hasta un próximo video.